Bueno, muchachos, hoy es 7 de febrero del año 2022. Son las 7:10 de la noche. Estamos en la primera clase de electiva de EKG clínico. Es una electiva que se ofrece a todos los estudiantes de medicina de la CUE. Ya estamos como en una cuarta, una quinta versión. Eh, Ustedes son estudiantes de varios semestres, ¿no es cierto? ¿Qué semestre? Levanten la mano, semestre quinto hay uno. ¿Hay estudiantes de quinto semestre? Oquendo, ¿no es cierto? Santiago. Sexto semestre, ¿quiénes son? Diego Miranda. Sexto, casi todos son de sexto, ¿no? Séptimo, séptimo semestre, José Guillermo. Octavo semestre, octavo no hay. Noveno, listo. O sea, son semestres, entonces casi todos son de sexto semestre. O sea, que ustedes estuvieron conmigo, pero séptimo semestre, ¿quiénes son? Séptimo. Séptimo los que más hay, ¿no? Ustedes ya estuvieron conmigo en sexto semestre con electrocardiografía. ¿Listo? O sea que están sintonizados. Los que están en quinto semestre no han visto sino una versión de electro que es como las bases en tercer semestre, ¿verdad? Las bases las vieron en tercer semestre con fisiología. Eh, yo antes orientaba electrocardiografía en tercer semestre. Bueno, muchachos, entonces les voy a mostrar, les voy a compartir el espacio virtual. Ya les voy a compartir el espacio virtual y ya les digo qué vamos a hacer en esta clase. ¿Están viendo el espacio virtual? ¿Cierto? Listo. Entonces, vamos a ver, el espacio virtual se llama, ya veo que casi todos han entrado al espacio. Entonces, el espacio tiene todo el desarrollo. Aquí básicamente están el microcurrículo, este prácticamente es el último del año pasado. El planeador, que falta solo actualizar la versión de ahora, pero fundamentalmente es lo mismo. Tienen acceso al canal de YouTube del doctor Rorelis Duque y tienen acceso a las listas de reproducción de las conferencias de electrocardiografía, que son muchísimas. Yo creo que hay más de 80 o 100 conferencias ya de electrocardiografía y hay una base bibliográfica que tengo en la base de datos de mega.nz, que también les comparto, muchachos. Esa base está muy rica porque tiene mucha presentación de muchas fuentes que les puede servir también. Entonces, lo que hacemos en esta semana, vamos a hacer un poquito de concertación, un poquito la presentación del programa, qué es lo que vamos a hacer, y vamos a tener la clase de hoy, la clase de hoy voy a hacer un sondeo de interacción. Ahora cerramos esto y básicamente con unas preguntas problematizadoras, yo quiero que interactuemos y miremos qué tanto de conocimientos previos de electrocardiografía tienen ustedes. La siguiente clase les voy a dar electro normal. Mire, como hay gente apenas de quinto y de sexto que no han visto prácticamente electro, pues nos vamos a ir a unas 2 clases de electro normal y luego hacemos una clase de electro anormal, como una especie de por las las grandes hallazgos anormales en un electrocardiograma, a ver si todos nos sintonizamos. O sea que estaríamos casi todo este primer corte poniéndonos, digamos, en puesta al día de que casi que todo el grupo no tenga disculpa para que a partir de ahí, muchachos, a partir de ahí empezamos talleres. Claro, segundo y tercer corte van a ser todo de talleres, ¿sí? Mucho taller y yo difícilmente repito taller, o sea, casi que el taller siempre es nuevo. O sea, el taller no lo han visto ni siquiera los otros grupos. De todas maneras, vamos a hacer uso de algunas bases
que nos parezcan importantes, yo me la vuelvo a traer y hacemos el taller. El taller yo lo que hago es que por ahí el primero, el segundo taller, prácticamente lo oriento yo magistralmente. O sea, yo leo y releo electrocardiografía utilizando utilizando la lectura que propone el doctor Duque para leer un electrocardiograma. Entonces lo hago y a partir de por ahí un tercer taller, ustedes van a empezar a participar también en la lectura de los electrocardiogramas. O sea, si ustedes facilitan, ustedes van a terminar sabiendo como lo fundamental de cualquier electrocardiograma. Van a estar en capacidad de leer cualquier electrocardiograma. Muy bien, digamos que eso en cuanto a lo que habría en el planeador con cada una de las temáticas. ¿Cómo vamos a evaluar, muchachos? Entonces, lo primero, normalmente hay mínimo una nota previa o dos. Y esa nota previa son quizzes hechos en plataforma Moodle de 5 preguntas. Y el parcial que se hacen primero, segundo y tercer corte son 10 preguntas mínimo, casi siempre tomando electrocardiogramas y haciendo preguntas fundamentales de cosas que ya hayamos visto, obviamente. La idea es que el porcentaje lo saquemos casi igual, o sea, tengamos siquiera un 50 y un 50% de la nota tanto en previas como en el parcial. Y lo otro, muchachos, voy a cerrar esto, simplemente quería mostrarles el espacio virtual. Lo otro que yo quiero es que nos gocemos este espacio, disfrutemos este espacio. Que ustedes no vengan a este espacio, si bien la electrocardiografía es muy dura para mucha gente, hasta para los médicos generales, y le cuesta trabajo a mucha gente, yo quiero que este espacio lo vean, lo sientan con agrado, lo sientan con amor. Yo no quiero aquí que vengan muertos de miedo, muertos de tedio. Yo aquí no voy a fustigar a nadie. Casi que vamos a partir de que ustedes tienen unas bases mínimas, bien mínimas de electrocardiografía, pero al final van a terminar todos con un muy buen conocimiento de un electrocardiograma. O sea, de cualquier electro que le pongan, que ustedes estén en capacidad de decir electro normal, electro anormal. Eso es un bloqueo de rama, eso es un bloqueo AB, eso es una hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, vamos a ver de todo. Aquí vamos a ver de todo. Muy bien, preguntas hasta acá. Cada 8 días, horario entre más temprano. Yo siempre les aviso si podemos arrancar más temprano para que terminemos más temprano, como hoy. Tratamos de terminar 8 pasaditas. Yo oriento la clase casi que todas estas primeras veces. Hoy vamos a hacer algo diferente, pero a partir de que empecemos a ver los talleres, sí necesito mucha participación de ustedes. O sea, obligatoriamente vamos a tener que participar. Creo que ya estamos todos los que están inscritos ahí en el grupo WhatsApp. Preguntas, muchachos, dudas. Pueden hablar o pueden escribir. Si pueden hablar, hablen, tranquilos. Diego todavía tiene la mano levantada o es que la dejó todavía levantada ahí. Diego Miranda. Ah, no, profe, se quedó levantada, ya la quito. Ah, bueno, listo. Muchachos, ¿algo más? ¿Estamos claros? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer? El resto, si quieren, por favor, si prenden cámaras, muy bueno para que nos veamos acá. Esto lo permite. Prendan cámaras para que nos veamos. Entonces, no hay preguntas. Tenemos claro que casi que hay un acta de concertación. Estamos concertando qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, qué temáticas vamos a ver. Y cómo es la dinámica de los encuentros. Si tienen alguna sugerencia, son bienvenidas siempre. Si quieren que en algún momento repasemos algo, lo podemos hacer, no hay ningún problema. En algún momento es posible que nos podamos encontrar. Yo creo que en lo posible, pues hagámoslo virtual, pero en algún momento intentamos y hacemos un encuentro con uno o dos talleres presenciales como para tener una buena interacción. Bueno, muchachos,
Entonces, ¿qué quiero en este espacio de 20, 30 minuticos? Vamos a, de forma voluntaria, espontáneamente, yo voy a hacer unas preguntas y ustedes van participando de esa pregunta que yo voy haciendo. Como les decía al principio, como una manera de observar, de explorar en qué punto están ustedes de la electrocardiografía. Lo primero que le quisiera preguntar, muchachos, definamos electrocardiografía. ¿Alguien? Cualquiera libre espontáneamente hable, dice yo quiero hablar y hable. ¿Qué es electrocardiografía? Yo. El que levantó la mano, Jorge Alberto Bautista, bien pueda. No, es el estudio graficado de los impulsos eléctricos del corazón. Muy bien, es el estudio gráfico de, llamémoslo así, de la actividad eléctrica del corazón. Muy bien, es el estudio gráfico de la actividad eléctrica del corazón. ¿Alguien quiere ampliar? ¿Algo más? ¿Alguien quiere ampliar? Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿servirá la electrocardiografía en todas las patologías cardíacas o cuáles serían esas patologías donde principalmente aporta el electrocardiograma? ¿Quién quiere? Cualquiera que hable. ¿Cuáles serían esas? Kevin. Sí, profe, yo diría que en la mayoría, en gran parte, puede aportar el electrocardiograma a esta, ya que esta nos habla de prácticamente lo que es el funcionamiento del corazón. Entonces puede ser en una fibrilación auricular, en unas taquicardias supraventriculares, incluso hasta en infartos agudos del miocardio los puede ayudar el electrocardiograma. Muy bien. ¿Alguien opina algo más? Doc, yo. Santiago. Podemos ver claramente patrones alterados de la frecuencia, patrones de isquemia, el eje cardíaco, podemos calcularlo. Podemos ver, ya lo mencionó el compañero, infarto, podemos ver isquemias también, si existen hipertrofias, trastornos electrolíticos, muchas cosas. Ustedes consideran, por ejemplo, si yo sospecho que un paciente tiene una falla cardíaca, ¿el electrocardiograma ayudará a hacer diagnóstico de precisión de falla cardíaca? ¿O será que habrá otros exámenes que me puedan ayudar más? Otros exámenes, una ecocardiografía, para ver. O sea, entonces, digamos que ahí no es un buen, o sea, hay que hacerlo porque nos ayuda a aportar, nos ayuda a ver el contexto del paciente, nos ayuda a ver qué otras cosas están ocurriendo, pero si yo voy a diagnosticar una falla, no la diagnostico con un electro. O sea, la falla la diagnostico con la clínica, con la semiología y con un ecocardiograma, ¿no es cierto? El ecocardiograma sería el examen ideal. Yo les pregunto, ¿servirá el electrocardiograma para diagnosticar todas las hipertrofias de los ventrículos o de las aurículas? ¿Quién opina? No, yo creo que solamente servirán en las arritmias, profe. Pues yo diría que creo que sí, hipertrofias. En las hipertrofias se vería alterada, por lo menos, onda P y complejo QRS. Pues yo digo que sí se puede, pues, analizar esas hipertrofias de aurículas y ventrículos. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más opina? Yo puedo tener, entonces no en todas las hipertrofias el electrocardiograma es un examen de ideal. Si un paciente tiene una hipertrofia de reciente aparición que no es suficientemente severa, puede no verse en un electrocardiograma. Entonces, lo tienen que tener muy claro que si bien aporta y nos puede hacer diagnóstico de hipertrofia de cavidades, es un examen que tiene una sensibilidad que no pasa del 60%, pero que tiene una especificidad que es muy alta, que pasa del 93%. Entonces, sensibilidad no es tan alta, pero la especificidad sí es muy alta. Muy bien. ¿Ustedes consideran que en la cardiopatía isquémica aporta el electrocardiograma? Creo que sí, he escuchado que elevaciones del cemento ST nos muestran que hay cardiopatía isquémica. ¿Alguien más?
Muchachos, Laura Arcila, Laura Muñoz, Juan Camilo Angulo, que no prendieron las cámaras. Muchachos, qué bueno que prendieran cámaras, hombre, tan bueno que es podernos ver y poder interactuar acá. Entonces, mire, muchachos, yo puedo tener un estado inicial de un infarto de miocardio. Y el electrocardiograma es muy importante en cardiopatía isquémica, pero hay que tener claro que en periodos iniciales, que en estadios iniciales, yo puedo tener electros normales en momentos iniciales, pero ya en el momento, en el transcurso, dependiendo del tiempo, el electrocardiograma sí se me va a ver anormal. Yo les pregunto, para diagnosticar un trastorno de conducción, ¿es el electro el examen ideal? Por ejemplo, un trastorno, un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de rama derecha. ¿Es el electro el examen ideal? Pues ideal no sabría, pero sí se puede diagnosticar con electrocardiografía. Sí, Sí, definitivamente es uno de los principales usos y buenos servicios que tiene el electrocardiograma. Los trastornos de conducción, tanto bloqueos de rama como bloqueos AB. ¿Es el examen ideal el electro en arritmias cardíacas? sí, profe. Pues yo ¿Cierto que creo que sí? sí, sí. Entonces, ojo, en arritmias cardíacas es casi que el examen ideal junto con un Holter de 24 horas, de 48 horas. Es el examen ideal en trastornos del ritmo cardíaco. ¿Es el examen ideal en trastornos de los electrolitos? ¿Qué creen ustedes? No, pues yo creería que no, pero sí se puede determinar alguno que otro. Eso puede aportar, pero el ideal es medir los electrolitos. Puede aportar, pero Un ionograma. es medirlos y no necesariamente de pronto los problemas de potasio son muy específicos, pero el resto de electrolitos no son tan específicos, no se ven tan claramente en un electrocardiograma. Entonces, mire, el electrocardiograma, muchachos, es una muy buena prueba diagnóstica, sobre todo para ustedes y para nosotros, los médicos generales, muchachos. Mire, usted en perra perdida, con un paciente con un dolor torácico y con un electrocardiógrafo es mucho lo que puede hacer. O un paciente con una arritmia cardíaca y en perra perdida y pudiéndole tomar un electrocardiograma en un paciente con una fibrilación auricular, con una taquicardia ventricular paroxística o con una taquicardia supraventricular, es mucho lo que podemos hacer. O sea, el electro es un examen de mucha importancia y que desafortunadamente, la formación que tienen los médicos generales en electro es bien deficiente, muchachos. Usted coja 10 médicos y de cada 10 médicos, uno general tiene las competencias básicas de electrocardiografía. Uno. Y coja 10 internistas y tampoco es que sea tan grande el conocimiento. Deberían tenerlo, pero tienen falencias en la electrocardiografía. Entonces, que quede claro. Bueno, pregunto. ¿Ustedes me quieren recordar el potencial de acción de membrana? ¿De qué depende ese potencial de acción de membrana? El transporte. ¿Cuántas fases tiene el potencial de acción normalmente? Tiene una fase La de despolarización. Digamos repolarización. despolarización, repolarización, pero ya el potencial de acción como tal, ¿cierto? Que va desde menos 80 en reposo hasta más 20 más o menos. Ese potencial tiene 3 o 4 fases. ¿Cuál es la primera fase? ¿Cómo se llama la primera fase del potencial de acción?
Profe, esa no sería la despolarización. Esa fase es despolarización, totalmente. Pero ¿qué denominación se da? 4, 3, 2, 1, 0. ¿Cuál es la fase? La fase 4, 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, 4, eso. 0, 1, cuando va a empezar la repolarización, ¿cierto? 2, el retraso en la recuperación. 3, la repolarización. Y 4, que es la fase de reposo, que es la hiperpolarización. Pregunto, ¿de qué depende la fase 0 de despolarización? De la apertura principalmente de qué canales? De Canales sodio. de sodio. Sodio, eso, sodio. Y en algunos de los canales de calcio. Listo, dependiendo del tipo de potencial de acción, del tipo de fibra que sea. Pregunto, ¿de qué depende la fase de recuperación? O sea, la fase 1. El potasio. No, primero se cierra la compuerta del sodio y ahí para. No era de los canales de calcio. Eso, ahí viene la apertura de los canales de calcio, la fase 2. Sí, señor. Pregunto, ¿de qué depende la fase de repolarización al final? Ahí sí del potasio, ¿no? O sea, ahí está el potasio. ¿Se acuerdan de una bomba? ¿Cómo se llama la bomba? Bomba de Bomba sodio, sodio, potasio. potasio. Bomba ATPasa sodio potasio. Sí, señor. Eso. ¿Y qué hace la bomba ATPasa sodio potasio? Transporta los sodios y ¿El sodio para dónde lo manda? al interior de la célula. Para el exterior. Al Porque exterior. el sodio está en el Salen 3 exterior. sodio, entran 2 potasios. Eso. Y el potasio, o sea, acuérdate que la bomba actúa en contra de un gradiente de concentración. Entonces, una bomba que necesita energía, necesita ATPs, ¿cierto? Entonces, esa bomba lo que hace es, en contra de gradientes de concentración, saca sodio y mete potasio. Muy bien, muy bien. Pregunto, ¿cuál es la primera onda del electrocardiograma? La P. La P. ¿Qué traduce Laurita Muñoz? Despolarización de las aurículas. Laurita. Laurita Muñoz. No Sí, tienen profe. cámara. Ya activo eso, Laura. Hable que ahí está activo el micrófono. Sí, Listo. profe. Laura, esa onda P, ¿a qué equivale? O sea, ¿qué representa la onda P? No recuerdo, profe. Acuérdense que es la primera onda del electrocardiograma. Es la despolarización de las aurículas. Eso, despolarización de los átomos. Muy bien. Eso es la onda P. ¿Quién me quiere decir luz? Luz segura. Active micrófono. Buenas noches, Lo tiene profe. activo. Luz. ¿Qué traduce el complejo QRS? Luz. La despolarización ventricular ¿La despolarización de qué? es de los ventrículos. De los ventrículos. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente onda, muchachos? Cualquiera. La onda T. La onda T. Es repolarización ventricular. ¿Cuál? Repolarización de los ventrículos. Repolarización de los ventrículos. ¿Y quién me dice cuál es la última onda del electrocardiograma que caes? Difícilmente se ve. ¿Cuál? La U. La U. Eso. ¿Y qué se cree que es la onda U? La despolarización de las aurículas. Las postdespolarizaciones de los músculos papilares, ¿no? Parece que son postdespolarizaciones de los músculos papilares. Bueno, muchachos, si tenemos en cuenta todo eso, ¿dónde inicia la despolarización de los ventrículos? En el electrocardiograma en el complejo Q.
onda en la Q, eso, en la Q. Pregunto, ¿dónde comienza la repolarización de los ventrículos en un electrocardiograma? ¿En el qué? ¿Segmento qué? En el segmento ST y la onda. Eso. ¿Y cómo se llama ese puntico donde inicia el ST? El punto, J, ¿era? el punto J o punto de junción. Eso, punto J o punto de junción. Listo. Muy bien. Bueno, muchachos. En todo el electrocardiograma, ¿dónde queda la sístole ventricular? ¿Cómo se llama todo el intervalo? Sístole ¿El RR? ventricular. ¿En el qué? ¿RR? ¿El intervalo RR? RR sería un ciclo cardíaco, ¿cierto? De una despolarización de un ventrículo a la otra. Eso es el intervalo RR, que es un ciclo cardíaco prácticamente. ¿Y dónde es la sístole ventricular? En el intervalo Q, QT. eso, intervalo QT. Muy bien. Bueno, muchachos, ¿y la diástole del ventrículo, más o menos, en qué parte está comprendida? La diástole ventricular. ¿Del ST? ¿En el qué? ¿ST? En el ST se queda cortico, porque ahí se está despolarizando y ya se está repolarizando el ventrículo. Pero después de ahí es que empieza a ocurrir la diástole. O sea que estaría más o menos es el intervalo TP, ¿cierto? Mire que la P es la última parte de la diástole ventricular, que corresponde a ¿cuál? La última parte de la primera parte del llenado rápido ventricular. La segunda parte se llama diástasis, ¿se acuerdan? Llenado lento. Y la tercera parte, ¿cómo se llama? Ahí está, Contracción. ahí está la P. Contracción de las Aurículas. aurículas. Esa es la tercera parte de la última parte de la diástole ventricular. Está representado en la P, que es la contracción, la despolarización y luego se contrae las aurículas. Muy bien. Bueno, ¿quién me quiere recordar las derivaciones del electrocardiograma? ¿Cuáles son? ¿Cómo se dividen las derivaciones del electrocardiograma? ¿No era de B1 a B6? Era... Listo, entonces es que derivaciones del plano, comencemos por el Y plano frontal. ABF, Las primeras, las bipolares, ¿cuáles son? Bipolares, ¿cómo se llama esta? ¿De? ¿Cuáles son? Brazo derecho, algo. brazo izquierdo, hombro derecho, hombro izquierdo. ¿Cuál es esta? ¿De? Esa es ¿Cuál? ABR, ABL y ABF. Esas son las monopolares del plano frontal. Esas son las bipolares. Entonces, ¿cuáles son? Dale ahí. De 1 a D3. Pues, De 1, de 2, de 3. ¿Y cuáles son las monopolares? Ahora sí. ¿Cuáles? B1 a B6. No, esas son las monopolares del plano horizontal. ¿Cuáles son las monopolares de las extremidades, mejor dicho? La de ABL era ABR, right, left y foot. Right, derecho, left, izquierdo y foot, pierna, foot, ¿cierto? Pierna izquierda. Listo. ¿Y cuáles son las del plano horizontal, muchachos?
Ahora sí. Ese sí es de B1 a B6. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué hubo? Cuarto espacio intercostal derecho con línea paraesternal derecha. Cuarto espacio intercostal izquierdo con línea paraesternal izquierda. Entre Esa fue la B2 que mencioné ahorita, de B1 a B6. Eso, véala. Eso, B1, B6. Ese es el plano horizontal, que son las monopolares del precordio. ¿Sí? B1 a B6. Muy bien. Preguntas muy grandes, muchachos. Grandísimo. ¿Sí o no? Grandísimo. ¿En qué derivaciones las ondas del electrocardiograma son predominantemente negativas? ¿En cuál derivación? ABR. La de ABR. 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 Eso. En ABR. Casi todas las derivaciones son predominantemente negativas. Muy bien. ¿En qué derivaciones la onda T puede ser negativa y es normal? ABR y B1 o D1, me acuerdo. ABR y B1 a B4 en personas jóvenes o personas obesas o población negra. También puede ser lo que llamamos el patrón juvenil de la onda T. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Doc, cuando dice que esas ondas son isobifásicas en esas... Isodifásicas, ¿quién quiere responderle, compañeros? Cualquiera que le ayude. Isodifásicas. ¿Quién quiere responderle al compañero? Que son iguales para arriba que para abajo. Es decir, si están invertidas, si son infraniveladas o eso... Hacia abajo. Isodifásica es que es igual de positiva que negativa. Eso es isodifásica. Son simétricas, sea negativa o positiva, son iguales. Son igual de para arriba que para abajo, exacto. Listo. Eso es isodifásica, muy bien. Bueno, en el electrocardiograma, ¿dónde está representado la conducción desde que el impulso nace en el nodo sinusal y llega al nodo atrioventricular? ¿Cómo se llama esa región del electrocardiograma? De la conducción atrioventricular. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Qué hubo, muchachos? ¿Línea isoeléctrica? No, isoeléctrica es simplemente la línea de base de un electrocardiograma. Esa es la isoeléctrica y a partir de ahí las ondas van para arriba o van para abajo. Eso es isoeléctrica. Pero ¿cómo se llama el intervalo que me señala a mí donde el impulso nace en el nodo sinusal y se va hasta el nodo AB? ¿Intervalo? ¿Cuál es el marcapaso del corazón? El nodo sinoauricular. El nodo sinusal. ¿Y qué se despolariza ahí de primerito? Las aurículas. Entonces, de ¿Y P cuál es la a onda de las aurículas? la onda P. ¿Cómo se llama el intervalo? PT. PR. P. ¿Dónde empieza el PR? PP. PR. Ese es el intervalo PR. Es el que nos está mostrando desde que el impulso nace en el nodo sinusal y llega al nodo atrioventricular. Ese es el intervalo PR. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la sístole ventricular? ¿Cuál dijimos? ¿Cuál intervalo? La sístole ventricular. ¿Intervalo? QT. ¿Cuál? QT. QT. Muy bien. Sístole ventricular, intervalo QT. Muy bien. Bueno. Si yo quisiera diagnosticar un bloqueo de rama, ¿dónde busco la normalidad? En el electro. Un bloqueo de rama, ¿derecha o izquierda?
¿Dónde busco la normalidad? ¿Dónde? Juan Camilo, active el micrófono, que habló y no se le escuchó. Juan Camilo, active el micrófono. Ya. Ahora sí. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué hubo? Si yo quisiera ver un bloqueo de rama, ¿dónde busco la normalidad? ¿En la onda P? ¿En el complejo QRS? ¿En el segmento ST? ¿En la onda T? ¿Dónde? Pues dependería, creo que sí. Creo ¿En el que qué? sí. Segmento ST. ¿En el qué? ¿Complejo? El complejo QRS, si es de rama Eso, izquierda, si no en estoy la mal. duración del complejo QRS. Y si yo quisiera ver un crecimiento de cavidades de ventrículo izquierdo, ¿dónde busco la normalidad? Calculando el eje cardíaco. No necesariamente. Pero Algo mejor. también, bueno, en la amplitud del complejo QRS. Eso, en el complejo, pero en la amplitud, en la altura. O sea, en el voltaje Y el voltaje. complejo Exacto. QRS. Ahí es donde busco yo hipertrofias O sea, ventriculares. a mayor masa muscular cardíaca, mayor va a ser el voltaje. Sí, señor. Más el voltaje. A mayor masa, más voltaje. Sí, señor. Muy bien. Y si yo quisiera buscar un bloqueo atrioventricular, ¿dónde busco la normalidad? En la onda P. En la onda P. Solo en la onda P. PQ, creo que sería P. ¿O en el intervalo? PR. Eso, en el intervalo PR. Ahí busco la normalidad. Si quiero buscar un bloqueo AB. Bueno, y si quisiera buscar enfermedad coronaria, ¿dónde busco la normalidad? Ya sería segmento ST. Segmento ST. Exacto. Segmento ST y la onda. ¿La onda? La onda T. Eso. Sí, señor. Segmento ST y la onda T. Muy bien. Y si quisiera buscar una fibrilación auricular, ¿dónde buscaría la normalidad? En la ausencia de la onda P y el RR prolongado. Sí, señor. En la ausencia de la onda P, o sea, en la onda P y un RR irregular completamente, ¿no es cierto? Y ausencia de ondas P. Buscaría la normalidad obviamente en lo que tiene que ver con la onda P. Y si quisiera buscar una taquicardia ventricular, ¿dónde la busco? En el complejo QRS. En el la complejo duración. QRS y la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca, complejo QRS, que generalmente son QRS anchos, ¿cierto? QRS anchos. Todo eso lo vamos a ver, muchachos. Bueno, pregunten. Pregunten ustedes. Pregúntense entre ustedes. Lo que se les ocurra. Acuérdense que estamos haciendo como un sorteo y definitivamente miren que nos vamos a tener que sintonizar y poner en puesta todos. Por eso vamos a repasar en la próxima clase y en la siguiente electronormal. Y luego 2 clases de electronormal. Y luego ya repasamos con talleres todo el tiempo la lectura sistemática del electrocardiograma. Pregunten lo que se les ocurra. Pregunten. Los trastornos, bueno, sería como adelantarme, pero los trastornos, por lo menos electrolíticos, por lo menos de trastornos de potasio, se ven reflejados en onda T, ¿cierto? El ¿O trastorno no? del ¿O en potasio, otras partes? acuérdense, métanse como una especie de mnemotecnia en la cabeza. El potasio levanta la carpa. Potasio alto produce ondas T altas, picudas y anchas. Y el potasio bajo produce T invertidas. ¿Sí? Hiperpotasemia e hipopotasemia, pero tienen que ser niveles de potasio por encima de 6.
bien elevaditos, para poderse ver. Por eso no es el examen ideal, pero puede ayudarle. Uno en perra perdida con un paciente con un trastorno renal, diabético, descompensado, y encuentra unas ondas T picudas y anchas, o eso es una enfermedad coronaria, es una hiperpotasemia. Y ese paciente hay que sacarle potasio porque se va a morir, ¿cierto? Los pacientes hacen un paro cardíaco por la hiperpotasemia. Muy bien, Santiago. Otra, cualquiera de ustedes. Jennifer Omar Mena. Lo que se le ocurra preguntar. ¿Alguien se le ocurre preguntar algo más? ¿Cuánto mide un QRS normal? Un complejo QRS normal. ¿Cuánto mide? ¿Quién se atreve? En milisegundos. 600 milisegundos. ¿Cuánto? 600. 600 o 60 milisegundos. Mejor. Más o menos 60 milisegundos. Y el lapso está entre 50 y 100 milisegundos. Eso es un QRS normal. Eso sería un segundo. ¿Cómo? Sería técnicamente un segundo, casi. Milisegundos. No. Mili, casi la milésima de un segundo. Esos son rapidísimos. Sí. Tendríamos que, lo que estaba pensando era que se calcula bueno, como es un papel milimetrado, entonces cada cuadrito pequeño dentro de que corresponde a un milímetro, ¿cierto? 5 cuadritos pequeños corresponde a 5 milímetros, lógicamente. Cada cuadrito pequeño, 0.04 segundos. Son 0.04 segundos o 40 milisegundos. En el eje de las X, en la Y son un milivoltio. En la Y cada cuadrito es un milivoltio. ¿Sí? Cada cuadrito es un milivoltio o un milímetro. ¿Listo? Cada cuadrito es un milivoltio o un milímetro. Muy bien. Bueno, ¿qué es el Sokolov? A ver los que están en séptimo, ¿qué es el Sokolov? ¿Quién está en séptimo? Hay varios, ¿cierto? Profe, eso no es para diagnosticar hipertrofia ventricular. Eso, Laurita, eso es para diagnosticar una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y qué es? La suma de S, ¿dónde mido la S? La B1 y B2. Eso, Laurita. S en B1, B2 con la R ¿dónde? En B5 y B6. Eso, perfecto, muy bien. ¿Y mayor de cuánto? De 3.5. No, 35. O 35. Sí, señora. Eso es un 3.5 milímetros o 3.5 milivoltios. No, sería 35 milímetros. Ajá. 35 milímetros. Muy bien. Perfecto. Preguntas, muchachos. ¿Algo más? Preguntas. Taquicardia supraventricular, o sea, ¿cómo sabríamos en qué momento hay una taquicardia? Taquicardia supraventricular. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere opinar? ¿Ah? Taquicardia, lo primero, frecuencia cardíaca alta. 1, mayor de 100. Generalmente por encima de 160. 2, el RR, regular. 3, taquicardia nodal, que es la más frecuente. Ausencia de ondas P, no se ven ondas P.
Eso Si es pasa la frecuencia cardíaca de 150 o 160, el cálculo de la frecuencia cardíaca cambia, ¿cierto? Sería dividir 1500 lo me- sobre el número de latidos, sí, el la número mejor de, forma. el número de milímetros, ¿qué digo? La mejor forma de medir una frecuencia cardíaca es contar en 6 segundos cuántos complejos hay y lo multiplica por 10. O lo cuenta en 3 segundos, 15 cuadros grandes, cuántos complejos hay y lo multiplica por 20. Esa es la mejor forma Por lo de menos medir una yo frecuencia cardíaca. estuve leyendo un poquito y pues había un cálculo que era por lo menos entre cada intervalo RR se observaba, digamos que se alineaba el complejo QRS sobre una línea gruesa hasta otro, y de ahí se hacía el cálculo, por lo menos iba de 300, 150, 100, Esa es otra, 75 exacto. y Esa es 60. otra que es medir, uno es medir eso, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. Esa es una. Y por múltiplos, Cada quinto cuadrito hace ¿dónde cae el siguiente complejo? Eso lo vamos a ver también. O la otra, ¿cuántos milímetros cuadritos chiquitos hay entre R y R? Y lo divide lo divide entre 1500. Esa es otra. Pero eso lo vamos a ver, tranquilos. Bueno, ¿algo más, muchachos? ¿Estamos claros? Listo. Vamos esto así rapidito. Vamos a cerrar entonces. Vamos a calificar este primer encuentro. Entonces, siguiente encuentro, básicamente vamos a electronormal. Yo creo que 2 clases de electronormal, 2 de anormal y listo. Y luego nos ponemos a talleres todo el tiempo. Entonces ahí vemos la necesidad de volver a retomar todos esos conceptos que ya muchos de ustedes los deberían de tener claros. ¿Listo? Andrés Felipe, Echeverry, Caterine, Juan Camilo, no han hecho la encuesta. Laura, Diego Miranda. Ya son menos. Juan Camilo, Caterine, Andrés Felipe. Solo falta Juan Camilo y Andrés Felipe. Y todos habrán llenado la encuesta. Listo. Muy bien. Cerramos sondeo. Bueno, muchachos, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. Si podemos arrancar temprano, ya saben, yo les aviso con tiempo y arrancamos. Y tratamos de no irnos hasta tan tarde, porque yo sé que a esta hora todos están un poco fatigados, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Alguna pregunta para terminar o podemos ir cerrando? ¿Todo bien? Profe, ¿usted graba la clase? Sí, yo grabo y se la subo al canal al día siguiente. Ok. ¿Listo? Bueno, muchachos. Feliz noche. Feliz Chao, noche. profe, gracias, que esté bien. Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Un placer, ¿o yo?